Camino polvoriento, madera sobre el hombro, la espalda abierta en rojo y el cielo en silencio. Miradas que te hieren, un beso que te vende, tu madre que te sigue y calla lo que siente. Esta es la pasión de Cristo, sangre en tierra, amor escrito, clavos lanza, grito al Padre, todo por llamarme hijo. Esta es la pasión de Cristo, corazón partido en Cristo, se abre el velo, tiembla el monte. Dios le bendiga, gracias por acompañarme a leer la lectura del día de hoy, el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lorena de Piedras Negras, Coahuila, México. Para aquellos que nos escuchan y nos ven en la radio Arcoíris de Amor, en Mundo de Colores, gracias. Te invito a que leas conmigo en el nombre de Jesús lo que habla sobre la vida de Jesucristo en sus últimos días. Voy a estar leyendo ciertos versículos para que me puedas entender y terminarlo en menos tiempo, pero yo te invito a que tú lo leas. Todo el capítulo está hermoso. Dios va a hablar a tu vida. Dice así la palabra. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces Jesús es ungido en Betania por parte de una mujer, dice en el verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Este perfume era algo costoso que pudo haber ayudado a mucha gente, así como lo dijeron aquí en la palabra, que alguien estaba pensando eso. Entonces, sabemos que Jesús dice algo muy exacto, pero no lo pudieron entender. En ese tiempo ellos no entendieron lo que Jesús les estaba mostrando. Le dice que a todos, que por qué molestaban a la mujer. En el verso 6, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis le podráis hacer bien, pero a mí no siempre me tendráis. Ahí el Señor les estaba diciendo cuál era el propósito del que Él había venido y aún así no lo habían entendido todavía. Y le dijo, porque me han anticipado, esta mujer me ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí vemos cómo el Señor Jesús les mostró y les insinuó que Él iba a morir por nuestros pecados. Y entonces sigue Judas ofrece entregar a Jesús en el verso 10. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos, al saberlo, se alegraron y prometieron entregarle dinero. Ya Judas estaba haciendo las cosas que incluso Jesús ya sabía. Jesús sabía que iba a ser traicionado e incluso supo que Pedro iba a negarle. Pero algo pasó, algo antes de cumplir el propósito que Jesús hizo. Fue sentarse la última vez en una cena especial. Y eso habla en el verso 12, donde se instituye la cena del Señor. Y dice en la palabra que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él les dio indicaciones de dónde entrar, a quién pedírselo y que él iba a acomodar todas las cosas.
Y así pasó. Llegaron a un aposento alto. Ahí ellos fueron recibidos por un hombre y les preparó un lugar especial para Jesús. Y vean cómo dice en el verso 13. Y envió dos, y dice, perdón, en el verso 17. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aquí hubo una cena hermosa y les refirió que era su carne y su sangre, era su cuerpo y su sangre derramado en la cruz. Seguimos en el verso 43, habla del arresto de Jesús. Dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondió Jesús y le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para apedrearme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Se cumplió lo que Jesús les había dicho, que todos se iban a dispersar ah, y que todos se iban a apartar de él. Corrieron, huyeron todos. Y, y a él es cuando Jesús queda solo y lo llevan ante el concilio. Y hay algo hermoso que quisiera leérselos también en el versículo 68. Bueno, el 67 dice algo bien hermoso. Dice, más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis el Hijo del hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué revelación le da Jesús a este sacerdote. Vemos cómo el Señor tenía todo planeado y él estaba mostrando lo que iba a acontecer después. Y entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Lo cubrieron el rostro, le daban puñetazos y le decían, profetiza quién te está golpeando. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces llegó el momento de aquel hombre que había dicho, no te voy a negar. Llegó el, el, el momento de que le tocara a Pedro. Sí, en el verso 66, estando Pedro ahí abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y lo vio a Pedro y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, yo no le conozco, ni sé qué dices. Y se salió y, y cuando él le negó 3 veces, cantó el gallo. Y ahí es cuando Pedro se entristeció. Dice que él empezó a, a entristecerse. Dice entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Claro que iba a llorar,
porque estaba negando a su maestro. Había sido capaz de negar a su maestro, siendo que había dicho, no lo voy a hacer. Y repetía que no iba a negar a Jesús. Vemos cómo nosotros como humanos podemos caer tan fácil y podemos hablar tan fácil y Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras debilidades y nos muestra que solo en Jesús, solo tomados de la mano de Jesús podemos lograr hacer muchas cosas. Pedro se entristeció y lloraba porque sabía que había defraudado a Jesús. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido culpables de que hemos defraudado a Dios? De que le decimos voy a servirte y no lo hacemos, voy a seguirte y no lo hacemos. Le hemos prometido, tal vez yo conozco personas que le han prometido algo con tal de que sea sano su hija. Entonces llega, Dios sana por su misericordia, no por el pacto que hizo, sino por la misericordia de Dios y le sana. Y después se olvida la gente de Dios. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto que hizo Pedro? Pero Pedro fue sabio. En medio de su debilidad, él se levantó y pidió perdón y Dios lo perdonó. No en el caso de Judas. Judas, claro que también se entristeció, regresó las monedas, pero él tomó una mala decisión de ahorcarse, de suicidarse. Entonces, tenemos que tomar el ejemplo de Pedro, de cómo él volvió a Jesús, regresó a Jesús a pedirle perdón y Jesús, Dios lo perdonó. Dios conoce nuestras debilidades, vuelve a Él tiene grandes cosas para ti. Y en este versículo terminamos ya con con este hermoso capítulo. Ahí aprendemos muchas cosas de lo que Jesús tenía planeado en un futuro para nosotros y se los mostró y muchos no lo entendieron. Espero que tú sigas leyendo la palabra de Dios, termines de leer el capítulo 14 para que veas qué maravillas hace el Señor y su gran misericordia de cómo Él hizo en esos momentos de tribulación, contestaba y hablaba. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo y acompañarme en esta lectura. Bendiciones y nos vemos después.